Hola a todos, bienvenidos a una clase más sobre FireDuck. Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo se hace la conexión de FireDuck con Firebird y así pues poder conectar nuestros ejecutables con este motor. Bueno, vamos a hacerlo con la última versión de Firebird que se puede acceder por medio de esta dirección www.firebirdsql.org en, pues para inglés, Firebird rayita al medio 3 rayita al medio 0. Entonces, o simplemente pues firebirdsql.org, damos aquí en download y 3.0. Muchas personas ahorita tienen 2.5 todavía. Sin embargo, aquí vamos a hacerlo con 3.0, ya que FireDuck tiene soporte para Firebird 3.0 también. Entonces, bueno, vamos a instalar una de estas versiones, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Yo, pues si tienen Windows con 32 bits o Windows con 64 bits, yo voy a utilizar esta de Windows 64 bits. Ya hice la descarga de esta versión en mi desktop, en mi descarga. Simplemente es darle clic, descargar y ya, como cualquier otra aplicación. También podemos utilizar esta versión que es zip. Simplemente es para hacer la instalación de forma manual, porque de pronto ustedes necesitan algo particular, no les sirve el instalador que viene con Firebird, el de toda la vida, el setup siguiente, sino que necesitan hacer algo manual, pues utilizan este zip. O por ejemplo, si lo que necesitan únicamente es el FB Client, como lo que mencioné en la clase anterior, pues también usarían el zip. ¿Ok? También vienen ediciones de Linux para Linux, si lo necesitan acá. La verdad es que Linux tiene sus propios comandos para instalar Firebird, dependiendo de la distribución de Linux que tengan. Sin embargo, aquí está el TAR para que se haga la instalación manual. La verdad es que muchas personas que saben sobre Linux he visto que recomiendan mejor utilizar este TAR para poder hacer sus propias configuraciones, colocarlo Super Server Class y bueno, dependiendo ya un tema de la edición de Firebird como tal. Por acá tenemos también otras ediciones que esto está pues como en beta todavía. La verdad es que no he utilizado esta parte de Android con Firebird. No sé qué tal pueda funcionar. Lo que pasa es que FireDuck de hecho no tiene soporte para Firebird en Android. Entonces tenemos soporte para Win32, Win64, Linux y Mac. Pero para Firebird en Android no hay soporte porque está, como pueden ver aquí, no está totalmente testeada esta edición y es algo que está en pruebas todavía. Entonces, aquí está. Y está la versión para Mac, que es un PKG, por ejemplo, que está siguiente, parecido a los instaladores de Windows. Bueno, como les decía, yo ya descargué esta versión de Windows 64. Vamos a instalarla simplemente. Aquí vamos siguiente. La versión en inglés. Aceptar. Siguiente. Decimos dónde queremos que se instale esta versión de Firebird. Decimos que sí. Para nuestro caso necesitamos los server components, la parte de servidores y las herramientas de desarrollo de administración y el client component que sería imprescindible ya que aquí está el FB client que como comentaba en la clase anterior es necesario para trabajar con Firebird. Luego siguiente, como le queremos llamar, que si lo queremos correr como Classic Server, que es la versión de Firebird para manejar varios procesadores.
o diferentes instancias de Firebird cada que se hagan conexiones nuevas, como Super Classic o correr como Super Server, modo Super Server, como servicio o como aplicación. Aquí también nos pregunta que si queremos que Firebird inicie automáticamente cuando se inicia el sistema operativo, que si queremos copiar el FB Client en el System32 o en el syswow, dependiendo del caso, y que si queremos copiar el GS32, que es como para, digamos, una DLL que Firebird hizo para tener compatibilidad con versiones viejas de Interbase, pero para que se utilice Firebird en este caso. Para nosotros, así como está, está bien. No queremos utilizar GS32 y bueno, ahí está bien. Aquí un resumen de lo que va a hacer instalar. Todos sabemos que instalar Firebird es bastante fácil, bastante rápido, ¿no? Si queremos hacer optimizaciones, ahí sí nos toca utilizar el fb config. Pero bueno, digamos que para nuestro ejemplo sirve lo que viene por defecto. Abrimos Delphi, aquí ya tenemos la versión Rio, que es la última. Entonces, bueno, aquí tenemos Delphi Rio, le damos nuevo y vamos a hacer una conexión de FireDAC para con Delphi. Entonces, le damos una nueva eh, aplicación, en este caso BCL. También puede ser una aplicación para FireMonkey como Multi Device Application, no hay ningún problema en eso. Y podemos acceder a alguna base de datos que yo tenga por acá, como por ejemplo esta base de datos que viene precisamente con Firebird. Cuando uno lo instala viene con una base de datos de ejemplo, la cual es employee fdd. Entonces vamos a acceder a ella por medio de FireDAC. Entonces podemos venir aquí, esa base de datos ya venía ahí lista. Y ya en el curso de Firebird enseñamos cómo se crea una base de datos por si de pronto necesitan hacerlo de alguna manera. Bueno, aquí en Delphi tenemos esta pestaña Data Explorer con estas subpestañas, que aquí está la información del proyecto, aquí está el Model View, que es para cuando queremos usar UML, y está esta otra pestaña Multi-Device Preview, que para este caso no se activa ya que estamos en BCL. Pero tenemos esta que es muy importante, que nos importa en este momento, que es Data Explorer. Entonces aquí tenemos la exploración de datos por medio de DevExpress o FireDAC. Vamos a utilizar FireDAC, que es lo que estamos concentrados en el curso. Y aquí tenemos los diferentes drivers que ya vienen prefabricados. Entonces vamos a extender este que dice Firebird. Y podemos hacerlo por aquí creando una nueva conexión. Podemos hacerlo así. Vamos a ver, por ejemplo, la base de datos curso. Ok. Aquí tenemos un problema y es que mi sistema operativo está restringiendo la escritura hacia el archivo fdconfig fdconnection dev.ini, que es donde se guarda toda la información que nosotros utilizamos para en este árbol. Entonces, bueno, de todas maneras podemos hacer clic contrario, darle modificar, y aquí en modificar tenemos que se selecciona driver ID y dice FB. Aquí tenemos también todos los otros drivers. Como pueden ver aquí en la documentación siempre decía en la última columna cuál es el parámetro de driver que debemos utilizar para utilizar cada motor.
En el caso de Firebird pueden ver que dice FB. Ese es el que aparece acá. El cual es el driver ID. Entonces, en este caso dijimos que íbamos a conectar el ejemplo. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a la ruta donde está esa base de datos employee.fdb. Aquí colocamos el usuario, sysdba, que es el usuario por defecto de Firebird. Y yo le coloqué también master key en la instalación. Hace un momento, como estamos instalando Firebird 3, yo ya había instalado Firebird 3 antes, entonces él no me preguntó por la contraseña y yo le había puesto master key. Normalmente cuando estamos haciendo la instalación de Firebird, cuando es la versión 3, les va a preguntar cuál es la contraseña que ustedes desean poner para el sysdba. Yo pues utilicé la misma de toda la vida. Entonces le damos test, ok, y si dice conexión establecida de manera satisfactoria, entonces todo está bien. Si hay algún problema como en el nombre de la base de datos, por ejemplo, entonces nos va a salir, lo más probable es un error de que la base de datos no existe, porque le acabo de colocar una rayita al piso. Entonces vamos a colocarlo así, ok, successful. FireDAC tiene como particularidad, en cada uno de sus drivers aparecen las opciones correspondientes a cada motor. En este caso de Firebird, él me va a preguntar también por el protocolo con el que voy a acceder. En este caso, por ejemplo, es local, porque la base de datos la tengo aquí en la misma máquina local. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero acceder a un servidor? Entonces utilizaría el protocolo TCP o el NetBIOS o el SPX, dependiendo del protocolo que necesite. Normalmente sería TCP para un servidor externo, y aquí colocaríamos en la propiedad server por ejemplo, la IP 168.0.1, por ejemplo, y aquí pondríamos la ruta como tal de la base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un motor en la dirección, tengo mi base de datos en la dirección 192.168.0.1 y está ubicada en Program Files, Firebird, donde esté ubicada, pues simplemente le colocamos aquí la ruta, pero con el protocolo TCP, pues ahí me conectaría sin ningún problema. El asunto es que si por ejemplo tengo vinculado un alias de Firebird, que eso lo vimos en el curso de Firebird, entonces podríamos colocar también el nombre del alias acá, por ejemplo, alias eh, Firebird. Entonces el alias vincularía la ruta y aquí colocaríamos simplemente el server. Si el puerto de nuestro Firebird sigue siendo 3050, por ejemplo, entonces lo podemos dejar así vacío, no importa. Creo que aquí dice escape. Entonces, bueno, vamos a colocarlo. Entonces, por ejemplo, 192.168.0.1. Entonces aquí, pero si lo hemos cambiado, esta es la propiedad donde debemos cambiar el puerto al respecto. ¿Qué dialecto maneja? Esto normalmente se detecta automáticamente. Sin embargo, es bueno decirle qué dialecto. En Firebird existen dos dialectos, el 1 y el 3, que son utilizables. Normalmente las bases de datos de hoy en día ya tienen dialecto, ya saben dialecto 3 por defecto. Monitor by, esto es algo que vamos a ver más adelante. Sin embargo, lo que quiere decir este monitor by es de qué manera queremos llevar el monitoreo de las conexiones o de todo lo que se haga en el sistema por medio de qué técnica, si es un archivo, si es
en remoto. Lo que pasa es que FireDuck tiene la capacidad de reportar este monitoreo de forma remota a una aplicación o una herramienta que ellos tienen para esto, cosa que podemos ver más adelante también. Entonces, cada motor va a tener sus propias características. Normalmente, por ejemplo, aquí en Character Set, eh, si le ponemos None, el sistema va a ser capaz y está bien configurada el character set de la base de datos, entonces el sistema va a ser capaz de detectarlo. Si no, pues también podemos colocarle aquí, por ejemplo, el que es de nuestro idioma sería el ISO 8859-1, que sería en español. Pero si tenemos cosas en árabe y demás, pues podremos usar el Unicode, dependiendo pues de la aplicación que tengamos nosotros. Eh, bueno, esto, esto es todo en cuanto a los parámetros de Firebird. Y si nos conectamos, recuerden, como aquí no está escribiendo en este archivo, cuando reinicie Delphi, seguramente se me va a eliminar esta configuración. Pero veamos cómo, quiero mostrarles cómo se hace por esta parte, por este lado, para que vean. Vamos a modificar, ya que esto no lo tenemos en un servidor, sino que lo tengo aquí solamente local. Hagamos el test. Ok. Aquí está. Successful. Y le damos OK. OK. Entonces aquí podemos ver las tablas. Vamos a hacer aquí Open. Refrescamos. Por ejemplo, aquí esto tiene unas vistas. Simplemente con arrastrar uno de los elementos de la base de datos podemos acceder eh, a, a su información. Entonces, en este caso es un fd query. Entonces, él me baja acá, como pudieron ver, los componentes necesarios para acceder a este elemento de la base de datos. Entonces, list, lo voy a arrastrar y él me va a colocar aquí una conexión que le llamo curso conexión, porque pues, se llama así curso. Entonces, él me va a colocar aquí un fd connection y me colocó un fd query conectado por su propiedad connection al fd connection, o sea, al curso connection. Y aquí debe tener, si le damos doble clic, un select básico con el que podemos acceder a esa vista, en este caso. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra aplicación no siempre tenemos que usar, no estamos obligados a usar siempre el Data Explorer, sino que podemos hacerlo con el fd connection. Aquí tenemos una lista de componentes de FireDuck. Aquí tenemos el FireDuck. Aquí está es la pestaña básica de FireDuck. Y esta es la pestaña del UI, que todas estas las vamos a ir viendo durante los diferentes cursos. Pero en este caso, lo que más nos interesa es el FireDuck, la pestaña FireDuck. Entonces podemos bajar aquí fd connection o bien buscarlo por aquí, fd connection. Así de sencillo. Entonces, aquí también está el fd query. Entonces, ¿cómo hacemos para acceder a esa misma base de datos Firebird por medio del fd connection? Entonces, cuando bajamos el fd connection, le podemos dar aquí doble clic o podemos configurar nuestras propiedades del fd connection como cualquier otro componente. Para poder acceder a las propiedades o a los parámetros de cada base de datos, es necesario decirle cuál es el driver ID. Si no,
nos va a utilizar aquí cualquier parámetros básicos, solamente los básicos de cada base de datos. Entonces tendríamos que decirle acá, si ustedes pueden ver acá, por ejemplo, aparece Database, Driver ID, Monitor, entonces aparecen como 6, 9 propiedades, 10, 11 como máximo, propiedades básicas. Pero si nosotros aquí definimos en driver name, por ejemplo en este caso Firebird, que es FB, vamos a ver que aquí en parámetros nos aparecen más características. Entonces, por ejemplo, aparecen 6, 9, más de las 11 que habíamos visto. Entonces, esta propiedad params se va acomodando dependiendo del driver que seleccionemos. Y si damos clic en estos tres punticos, podemos manipular esa información de manera manual. Vamos a conectarnos. También podemos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a conectarnos por aquí. Le podemos dar doble clic al FB Connection y nos va a abrir el asistente que vimos hace un rato. Entonces aquí en Driver ID, esto lo que va a hacer es ir colocándonos las propiedades que necesitamos. Entonces en este caso, simplemente llenamos la misma información que llenamos hace, hace un momento por medio del Data Explorer. Entonces en este caso ya con esto tenemos, nos dice que el password está errado, sí, está errado, es master key. Ok, listo, ahora sí. Y podemos verificar que nos conecta, si le damos aquí True, siempre nos va a pedir este login, a menos de que le coloquemos un visto bueno aquí en Login Prompt, le quitemos este visto bueno, le coloquemos False. Entonces ya no nos va a volver a pedir esa contraseña. En algunos casos sí es necesario, pero en este caso pues no queremos eso. Entonces colocamos aquí un nombre cualquiera, por ejemplo DB PayPal, que es la base de datos principal. Y ahora, listo, ya sabemos que en esta base de datos tenemos eh, ciertas, ciertas tablas. Vamos a ver qué tablas tenemos. Pues como es Firebird, entonces podemos utilizar IBESPER para acceder a esa base de datos. Entonces miremos qué tablas tiene esta base de datos. Esta base de datos tiene, por ejemplo, la tabla country. Si miramos aquí los datos, entonces vamos a simplemente desplegar esta tabla country para ver qué tal se hace con el fd query. Entonces le damos doble clic, nos abre este asistente y escribimos select. En este caso sería country y currency. Entonces country y currency de la tabla country también. Entonces si hacemos execute, vemos que nos ejecuta, nos trae los datos directamente. Como pueden ver, no hubo necesidad de venir aquí a conexión y enlazar la conexión. Si tenemos varias conexiones, pues sí tenemos que hacerlo. Sin embargo, cuando coloqué aquí el fd query, él detecta que esta es la única conexión que hay y automáticamente él nos enlaza el DB PayPal o la conexión que tenemos y espera simplemente que le pongamos el comando que deseamos, el comando SQL que queremos utilizar o trabajar en este momento. Por ejemplo, asterisco from employee. Si le damos a execute, entonces nos va a traer el conjunto de datos, el record set de esa tabla como tal.
Más adelante en este curso vamos a ver cómo trabajar con estos datos, cómo manipularlos. Y bueno, lo importante por ahora era ver cómo conectarnos a una base de datos Firebird. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.